Buen día. Seguimos llevando la conferencia presidente desde Palacio Nacional, una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Gracias por ayudarnos. Denle a la campanita para que nos apoyen y lleguemos a más personas y estén informados, ya que la prensa chayotera anda que no lo calienta ni el sol, aunque esté haciendo mucho sol hoy en día. Vamos a quitar el recuadro y empezamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios, secretaria, subsecretario, director. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, en atención al comentario que hizo el canciller Marcelo Ebrard y su postura para que todo el mundo cuente con las vacunas necesarias, con base en lo que han presentado anteriormente, la vacuna patria, ¿se tendría pensado que esta vacuna pueda tener acceso a los países, como usted lo comentó, canciller, esos 22 países que no tienen acceso? ¿Se tiene previsto que esta vacuna pueda fungir en fase 3 o en las siguientes fases que siguen para que estos países tengan acceso a ella? Y si en algún momento dado México podría poner este posicionamiento ante la ONU para por lo menos empezar a garantizar de manera global este acceso a la vacuna por salvoconducto de la vacuna patria. Sería la primera. Gracias, presidente. Marcelo. Buenos días, con mucho gusto. Desde luego que sí, y de hecho ya lo está haciendo nuestro país. En la visita reciente del presidente de Guatemala se convino con la directora CONACYT, que estuvo en la reunión bilateral encabezada por el presidente López Obrador y el presidente Yamatei de Guatemala. Se acordó que Guatemala va a participar en el protocolo de la fase 3. Ya tenemos en este momento manifestaciones de interés de 5 países de América Latina y del Caribe, y en mi visita a España también con el ministro de Innovación, en la reunión, se acordó lo siguiente: España también tiene su proyecto de vacuna muy avanzado, entonces vamos a participar en su fase 3 y ellos van a participar en la fase 3 de la vacuna patria, o sea, se va a incluir a un país de la Unión Europea y otros de América Latina y el Caribe. Entonces, esa ha sido la posición de México, siendo congruente con lo que está planteando el señor presidente de la República. Les informo que este planteamiento el presidente directamente lo va a hacer en la Cumbre Mundial de Salud de G20, que va a tener lugar el día 21 de mayo, o sea, la próxima semana. Nuestro presidente va a hacer sus comentarios, planteamientos en esa cumbre, que en buena medida se deriva de lo que ha venido planteando México. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo así? ¿Cuáles son los límites de la cooperación internacional? Pues son estos. Entonces, se va a plantear ahí, pero la posición de México en síntesis ha sido congruente en cuanto a compartir y participar con otros países para aumentar las posibilidades, las opciones y la producción de vacunas. Perfecto, presidente, muchas gracias. Y ahora, en otro contexto, un poco más en el tenor de ideas de la libertad de expresión, el hecho que los partidos políticos, los candidatos e incluso la ciudadanía en general, con base en las elecciones recientes, no podamos, y me incluyo en ellos, no podamos tener esta libertad de expresión, de exponer nuestro libre pensamiento, ya sea en radio, televisión, periódico, en todos los medios de comunicación, no podría ser considerado por el gobierno o sea, con base en la ley electoral, como una manera de coartar la libertad de expresión de las y los ciudadanos al no poderse expresar libremente. Si bien es cierto que existe una veda y existe una ley, pero consideraría que ha sido una batalla bastante loable en toda la historia del país poder conquistar derechos como la libertad de expresión, y que no se pueda ejercer libremente no vulnera los derechos de las y los ciudadanos, señor presidente. Gracias. Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos. Es la libertad.
es el principal derecho, el de la libertad. Las autoridades sí debemos de limitarnos en procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato, y mucho menos utilizar los recursos públicos, el presupuesto, que es dinero de todos, de manera facciosa, como se hacía anteriormente. Sin embargo, hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia, cuando se sabe de actitudes antidemocráticas. La autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que denunciar. Todo esto tiene que irse aclarando poco a poco, porque estamos viviendo una etapa nueva. Antes este tema no se abordaba más que desde la oposición, que siempre se demandaba que hubiera equidad, piso parejo, que no se utilizara el presupuesto, que no se enviara a los estados a funcionarios del gobierno federal, como se hacía en el fraude del 2006. Los secretarios del gobierno federal, del gobierno del presidente Fox, tenían a su cargo estados para favorecer a Felipe Calderón. Acuérdense del caso más sonado, el de Tamaulipas, donde el secretario de Comunicaciones, Cerizola, era el encargado de ese estado y se confirmó, hay pruebas, grabaciones de que hablaba con el gobernador de ese estado, de apellido Hernández, que está ahora detenido, está en la cárcel, y le decía de que le agradecía mucho Cerizola al gobernador porque les había ayudado en el fraude en Tamaulipas. Hasta riéndose, ¿no? Y Cerizola pues terminó su función y no pasó nada, hicieron el fraude y a nadie se castigó. Todavía en la elección pasada en el Estado de México, el secretario de Salud, que fue hasta vergonzoso, porque había estado de rector de la UNAM, el doctor Narro, fue de delegado del PRI a Ecatepec
Entonces esas cosas no deben hacerse, no deben permitirse. Y hay que denunciarlas, porque tiene que haber democracia. Tenemos que lograr entre todos de que se destierre, de que se termine, se acabe, se erradique el fraude electoral. Es una vergüenza nacional el fraude. Por siglos México padeció de esa rémora y debemos de desterrar el fraude electoral. Tiene que haber democracia, porque la falta de democracia fue lo que nos llevó a la decadencia. Si lo analizamos bien, la elección del 88, donde se impone a Salinas, los jóvenes no saben, pero después de esa elección, en la Cámara de Diputados se ordenó quemar las boletas para que no quedara ninguna evidencia. Se quemaron todos los paquetes electorales, pero sucedió algo que tampoco los jóvenes seguramente saben, que antes de que en una sesión formal se decidiera quemar las boletas, subió a la tribuna Diego Fernández de Ceballos, El simio, la ardilla. que supuestamente era opositor, a defender el punto para que se quemaran las boletas. Pero antes de eso, porque llegaron a eso después de que se incendió una parte del edificio del Congreso donde estaban las boletas. Nada más que el viento sopló en otro sentido y ya no les quedó más que hacer formalmente El descaro. el acuerdo para quemar las boletas. Entonces, imagínense lo que nos significó la imposición del 88. Pues fue la entrega de todos los bienes del país a particulares. Ahí se creó el llamado Grupo Compacto, el salinismo como política, que todavía padecemos. Se entregaron los bancos, se entregaron las empresas, se entregaron las minas, todo. Ahí, en ese sexenio, se dio la mayor desigualdad económica y social en México. Un país donde siempre ha habido desigualdad. En ese sexenio fue donde se presentó la desigualdad como un monstruo. Por eso Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Luego, el fraude
del 2006. Nada más pensemos, terminando el fraude, la primera decisión es declarar la guerra a la delincuencia organizada. Fue pegarle un balazo a lo tonto al avispero. No había un diagnóstico, no había una estrategia. Era para ganar legitimidad, lo que no se había logrado en las urnas, con votos, con democracia. Se buscaba ganar con actos espectaculares y también quedando bien con gobiernos extranjeros, buscando quedar bien con gobiernos extranjeros. Entonces, el fraude nos ha dañado muchísimo. Por eso no debemos de permitirlo y denunciar, y que la gente esté pendiente, y que si hay camiones, trailers transportando despensas, que se denuncie, y que si hay mapaches electorales entregando dinero a cambio de votos, lo mismo. Si se están utilizando bienes del gobierno, que son bienes del pueblo, vehículos, desde luego programas sociales, que se denuncie, sea quien sea, que no hay impunidad. Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de 2 candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral. Si no, pues ahí está Ortiz Pinchetti. Compartan este video para que le llegue a este fiscal que ya sacó la carta de que iba a aplicar la ley a todos los que hicieran los mapaches electorales, los gobernadores, a los candidatos. Vamos a ver si es cierto. ¿Para qué se creó la Fiscalía Electoral? ¿Para qué se reformó la Constitución? Si va a seguir lo mismo. Un aparato no, aunque se enojen los conservadores, hipócritas.
tiene que haber democracia. Pero eso era un poco lo que quería comentarte. Entonces, todos tenemos que manifestarnos y defender la democracia, porque con democracia nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel de la escala social. La democracia es el pueblo el que manda. No es un solo hombre ni un grupo de hombres. La llamada sociedad política del Círculo Verde, que son los grandes electores, porque los del Círculo Rojo no cuentan, el pueblo no cuenta. Ya cambió esto. Ahora el voto de Claudio X González es igual al voto de un maestro de Oaxaca. Es lo mismo. El voto de Aguilar Camín es igual que el voto de un indígena de Chiapas. El voto de Krause es igual que el voto de una mujer de la Tarahumara. Es igualdad. Entonces son los cambios que se requieren para que el país salga adelante y vamos bien, vamos bastante bien. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Justo hablando de estas denuncias, de estas investigaciones de la Fiscalía, preguntarle si usted… Pues ahí está el llamado que hace el presidente López Obrador a que denuncien los camiones que vienen llenos de despensa. Gracias por su apoyo, por darle a la campanita